Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en la última clase del año del curso de Geografía Bíblica. Y para amarrar este curso vamos a ver unos últimos detalles con relación al cristianismo y su expansión geográfica. Tras la ascensión de Cristo, el cristianismo comenzó su viaje transformador hacia el oeste. Inicialmente arraigado en Jerusalén, Jerusalén sirvió de base misionera junto con Antioquía. Esta presentación explora el contexto histórico y los momentos claves que definieron la temprana expansión del cristianismo, sentando las bases para su profunda influencia en la civilización occidental. Y eso de paso, esta clase conecta directamente con el próximo curso de Historia del Cristianismo. Examinaremos las figuras clave y las ubicaciones estratégicas que facilitaron esta expansión. Así que vamos en detalle. Lo primero es que la incipiente iglesia cristiana surgió en Jerusalén, compuesta principalmente por conversos judíos. Los primeros creyentes continuaron observando las costumbres judías. Hubo cierta continuidad, obviamente, porque pues, eran judíos. Entonces, asistían a los servicios del templo, se reunían en casas, tipo sinagoga, para la comunión y para la oración. La separación gradual del judaísmo se produjo a medida que el mensaje de Cristo se extendía a los gentiles, creando una tensión respecto a la adhesión judía a la ley y, en última instancia, forjando una identidad cristiana distintiva. Hasta el día de hoy, el tema de la relación de la ley, la fe, las obras y la gracia sigue siendo uno de los temas más debatidos dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, todo inicia en Jerusalén. Ahora, subsecuentemente a eso, la evangelización se extiende por la región de Samaria, por parte de Felipe, que supuso un paso significativo en la difusión del cristianismo más allá de Judea, demostrando su atractivo para quienes se consideraban fuera del redil judío. En la clase pasada estudiamos el contexto étnico de los samaritanos y de los judíos de Judea y vimos que había un tipo de clasismo dentro del judaísmo con respecto a los judíos que eran de Judea y con los de Samaria y con los de las regiones de Galilea, ¿no? Entonces el mensaje llevado a Samaria es bien recibido porque el judaísmo pues excluía a este grupo de personas. El ministerio de Pedro incluía la conversión de Cornelio, un centurión romano que desafió aún más la exclusividad del evangelio, afirmando que la salvación estaba disponible para todos, independientemente de su etnia o origen. Estas misiones representan el primer esfuerzo más allá de las comunidades judías. Entonces, lo que nos muestran en mapas de estas misiones es que el Evangelio comienza a salir de Jerusalén y empieza a ir fuera de Judea por Samaria y aquí tenemos el encuentro de Pedro con el centurión romano, ¿no? En Cesarea. Ahora, Pablo de Tarso es una figura central en la expansión occidental del cristianismo, antiguo perseguidor del cristianismo. Su dramática experiencia de conversión le llevó a convertirse en un ferviente apóstol de los gentiles, impulsado por la profunda convicción de que el Evangelio era para todas las personas. Pablo emprendió múltiples viajes misioneros, fundando iglesias por todo el Imperio Romano y articulando la teología cristiana en sus epístolas. Y eso de paso, el trabajo apostólico, porque hay cierta controversia hoy en día si hay o no hay apóstoles, y esto más que todo dentro del pentecostalismo se debate por el tema de los neopentecostales, ¿no? Que los neopentecostales han dado una muy mala representación de lo que supuestamente es un apóstol. Pero un apóstol en términos bíblicos, y si alguien quiere autopercibirse como apóstol, por lo menos, debe de hacer estas tareas. Debe de hacer viajes misioneros, que implica visitar lugares en los que el Evangelio no ha llegado. O sea, no es como que, a ver, por ejemplo, yo estoy en Bolivia y a mí me invitan a predicar en una campaña en Puerto Rico o en Maryland o en Kentucky, por ejemplo. Voy, predico, pero yo no estoy llevando el evangelio a un lugar donde no hay evangelio.
iglesias fundadas, hay varias congregaciones. Entonces, un viaje misionero no es, ¿ok? Para algunos sí sería. Viaje misionero implica llevar el evangelio en los lugares donde no ha llegado el evangelio. Por ejemplo, aquí en Bolivia hay diferentes zonas dentro de Bolivia por tema de las comunidades indígenas donde no ha llegado el evangelio y es difícil acceder ahí. Entonces, si alguien quiere llamarse apóstol, pues debe de realizar viajes misioneros. Viajes misioneros es eso, ir y llevar el evangelio a los lugares donde no se predica el evangelio. Si usted es una persona que viaja a un lugar, predica y todo, sin desmeritar el valor de eso, pero no está yendo a llevar el evangelio a los lugares donde no se está llevando, pues no es tan obra apostólica, es un viaje evangelístico, pastoral, conferencia, como quiera llamarlo. Pero dentro de la tarea apostólica, pues no funcionaban así. Otra de las cosas es que los apóstoles fundaban iglesias. Hubo un hombre que fundó 50 iglesias y ya está viejito, estaban haciendo un culto honorífico a su nombre y a él estaban llamando apóstol porque él durante todo su ministerio había fundado 50 iglesias. A mí no me molesta el nombre de apóstol, porque es pentecostal, yo creo en la continuidad de todos los ministerios. Y sí, el tema de los apóstoles a veces se dejó de usar por respeto a los 12 para evitar confundirse con el neopentecostalismo. Pero si a mí me dicen que fulano de tal fundó 50 iglesias y la iglesia le quiere llamar apóstol, yo no me molesto, ni me incomoda ni nada. Sí me molestaría que hicieran eso con una persona que no ha levantado ni una iglesia, que no ha hecho ni un viaje misionero. Ahí sí me molestaría porque para mí sería una falta de respeto al nombre. Pero hay hombres dentro de la Viña del Señor que han entregado su vida a este trabajo misionero, que yo creo que hasta cierto punto pues está bien. Hay honra dentro del trabajo apostólico. Entonces, Pablo hace eso. Durante todo su ministerio, él viaja, va a los lugares donde no se ha predicado el Evangelio y él funda, levanta iglesia. No sé, miren, hoy en día para levantar iglesia la gente le escribe a fulano de tal, ya convertido, ya con ministerio. Mira, hermano, aquí te vamos a dar parte, estamos al puesto, estamos al liderazgo. Y se levantan las iglesias, hay muchas iglesias levantadas, pero no son iglesias porque se han hecho viajes misioneros, que se llevan iglesias, no, son iglesias que han juntado 7, 8 familias de otro lado y han levantado así iglesias. Entonces estamos muy lejos a veces de lo que es la obra del Señor. Pero Pablo dejó el modelo y todos los demás apóstoles y todos los demás misioneros trabajaron bajo el mismo modelo, ¿no? Bueno, viajó por todo el imperio y a través de estos viajes también articuló la teología cristiana a través de sus epístolas. El primer viaje misionero de Pablo fue acompañado por Bernabé, porque siempre eran de dos o era un grupo, comenzando en Antioquía. Antioquía, acá. Hay dos, dicho sea de paso, hay dos Antioquías, ¿ya? Tienen que distinguir muy bien a esta Antioquía de la Antioquía de Pisidia. Son dos Antioquías. Hay lugares que pueden tener nombres repetidos. De Antioquía, de la que está en la zona de Siria, viajan a la isla de Chipre, Panfilia y Pisidia. En ciudades como Iconio y Listra encontraron tanto aceptación como oposición. Aquí, por ejemplo, en estas regiones de acá, había comunidades griegas y había comunidades judías. Recordemos que el judaísmo durante la diáspora, pues con los judíos que estuvieron en Egipto, pues varios judíos hablaban griego, el judaísmo estaba fuera de Judea, muy lejos de Judea. Pero bueno, siempre hubo ese elitismo. Pero Pablo iba, su método era primeramente iba a las sinagogas, iba por los judíos y después iba por los gentiles. Sabemos que los judíos no lo recibían bien, así que gran parte de su ministerio trabajó con gentiles. El método evangelístico de Pablo consistía en predicar en sinagoga, relacionarse, ojo, relacionarse con culturas locales, demostrando la relevancia del Evangelio a públicos diversos. Este viaje sentó la base a futuras iniciativas misioneras. Hablando de misiones, les voy a dar un consejo. Yo sé que quizás misiones no están en el corazón de todo el mundo, pero hablando de cultura y contextualización, si tiene la oportunidad
de ir a otro país a predicar y evangelizar. Quizás no ir a predicar a una iglesia, porque a veces uno piensa que esto de salir a predicar a otro país es que sí o sí tiene que ir uno con agenda y cuestiones así. No, quizás. Es un viaje misionero, pero créame que ir a otro país y a otras culturas a predicar el evangelio, si tiene la oportunidad este 2026, hágalo. Y si no tiene la oportunidad, ore a Dios, que Dios le abra una puerta. Creo que una de las experiencias que más abre el aprendizaje a nivel eclesial de lo que es la iglesia es conocer la iglesia de otro país. Créame que eso ayuda muchísimo a entender esto. El segundo viaje misionero de Pablo. Durante su segundo viaje misionero, Pablo es acompañado ya no por Bernabé, sino por Sila. Ya sabemos que hubo un problema ahí con Bernabé, Marco. Recorrieron toda Asia Menor y llegaron a Europa. Lugares claves en este segundo viaje fue Filipos, aquí suena el nombre de cartas, Tesalónica y Corinto. Su estancia en Atenas implicó relacionarse con filósofos griegos. O sea, profesor, que no solamente nos relacionamos con las culturas, sino también con las cosmovisiones y la filosofía de los pueblos. Sí, también eso es parte del trabajo. En el Areópago, mostrando la compatibilidad, ojo, del pensamiento cristiano con las tradiciones intelectuales. Yo el 2026, si Dios me lo permite, lo voy a dedicar mucho a la filosofía cristiana, porque la filosofía cristiana para mí es uno de los marcos de conocimiento más difíciles para mí de manejar, así que el próximo año lo voy a dedicar mucho a estudiar la filosofía cristiana por este tipo de situaciones que implican misiones, ¿no? Este viaje fue fundamental para establecer el cristianismo dentro del mundo helenístico. Y aquí para el segundo viaje ya nos estamos yendo más allá de las comunidades judías, ya nos estamos yendo ya a los pueblos gentiles, ya directamente ¿cómo se le llama? Al mundo greco-romano, greco-romano. Aquí tenemos Corinto, aquí tenemos Atenas y aquí tenemos las zonas de las demás iglesias. Bien, esto es respecto al segundo viaje misionero. Permítanme, permítanme un minuto. Vamos con el tercer viaje, que ya es un mapa un poquito más grande. Entonces, bien, en el tercer viaje misionero de Pablo, se centró en fortalecer iglesias establecidas durante sus viajes anteriores. A ver, aquí, mire, el próximo bimestre de 2026 va a ser un bimestre de pura eclesiología. Miércoles vamos a estudiar historia del cristianismo y los viernes, si alguien quiere mudarse el curso los viernes también, vamos a estudiar eclesiología. Y parte del trabajo misionero es que no solamente es levantar y fundar iglesia. Hoy en día la administración eclesial quizás es un poquito muy diferente a la primitiva, porque hoy en día tenemos una administración más desarrollada, más sistémica, más con reglamentos, es diferente. En este tiempo no había tanta organización. Pero un factor clave de la obra de Pablo no solamente era fundar iglesias, sino fortalecerla. Ahora, ¿qué implicaba? ¿Qué implicaba fortalecer las iglesias? Pablo llegaba a una iglesia, oraba por la iglesia y pasaba durante ciertos meses o años en esa iglesia. ¿Qué cree que hacía? Enseñando. Esto no es secreto para nadie. Pero el ministerio de Pablo, aparte de levantar iglesia, aparte de evangelizar, era full enseñanza. Váyale Romano. Es una idea de la enseñanza de Pablo. Váyale Romano. Y las iglesias son fortalecidas a través de la enseñanza. Donde yo estoy sirviendo actualmente, la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, tuvimos, hermano, 4 días en conferencia de misiones con pastores de 5 países diferentes de Sudamérica. Y los cultos eran de 4 o 5 horas, pura enseñanza de misiones. Yo por la situación de mi esposa no pude estar en todas, les mentiría si fuera ese el caso. De soltero sí, participé en muchos eventos así, pero ya casado es un poquito diferente.
pero la iglesia tuvo por 4 días un intensivo de enseñanza con diferentes expositores y eran enseñanzas muy buenas. Yo estudié misiones y yo le digo a mi esposa, esta gente sabe, quizás no tanto el marco teórico de las misiones, pero el nivel práctico, lo que enseña, la gente sabe, le digo. Entonces, la iglesia pasó por un intensivo de enseñanza y eso es lo que decía Pablo cuando visitó una iglesia. Enseñaba por durante varias horas. Pero nosotros los pentecostales, a ver, yo no quiero caer en ese cliché de decir que los pentecostales no tenemos teología, no quiero caer en ese cliché, porque sé que es mentira. Pero en mi experiencia como pentecostal he visto que mucha gente le sofoca los cultos de enseñanza, no más de un culto de más de 40 minutos de enseñanza quizás les sofoca, como que se aburre, como que se empiezan a dormir. Si es un culto más fogoso, más dinámico, quizás estén ahí, pero no voy a hablar por todos, pero sí por un grupo de gente que necesita arraigarse en la enseñanza, sentarse, escuchar, eso es necesario, porque ese es el modelo apostólico, enseñanza. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia que no sigue el modelo apostólico de nutrirse o fortalecerse con la enseñanza? Comienzan a crear actividades secundarias. Yo no estoy en contra de esto, pero hay algo ahí en el tema. ¿Qué es lo que hemos hecho a veces como iglesia? Hagamos actividades recreativas entre hermanos. Hagamos un partido de fútbol. Mano Joel, ¿es malo todo eso? No, no es malo, no es malo, pero hay un par de iglesias que prefieren meterle un campeonato de fútbol antes que unas conferencias de escuela bíblica. Si pudiéramos tener las dos, el campeonato de fútbol y la conferencia, gloria a Dios. Alimentamos el espíritu y fortalecemos el espíritu y fortalecemos el cuerpo y pasamos bien. Yo no soy de jugar pelota, pero si a mí me dicen jugar, se juega. Pero el tema es que a veces las iglesias dejan a un lado la enseñanza y comienzan a llenarse de entretenimientos y cuestiones sociales. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ese es el modelo, enseñanza. Pasó bastante tiempo en Efeso, un importante centro comercial y religioso, donde su ministerio tuvo un impacto regional significativo. Desde Efeso, el evangelio se extiende por toda Asia Menor, influyendo en el desarrollo de comunidades cristianas y sentando las bases para un crecimiento futuro. El viaje de Pablo a Roma, el último viaje, aunque fue como, esta vez ya fue como prisionero, tiene una inmensa importancia teológica e histórica. Su apelación al César le llevó al corazón del Imperio Romano, brindándole la oportunidad para proclamar el Evangelio en la propia Roma. Su encarcelamiento y posterior ministerio en Roma provocaron conversiones dentro de la Casa Imperial y una mayor difusión de las enseñanzas cristianas, consolidando la presencia del cristianismo en la capital del Imperio Romano. Y aquí tenemos el último viaje. Ahora sí va a ser, digamos, más directo a Roma. Sale de Jerusalén, va directamente a Creta, a Cilicia y directamente a Roma. Esto ya va. Hay gente que dice que es su cuarto viaje misionero. Y se le dice así porque Pablo sigue predicando, sigue haciendo su obra. Entonces, así queda, con este último mapa, la geografía del cristianismo en el mundo antiguo. Y como el cristianismo sale de Jerusalén en primera instancia, luego por Samaria, Cesarea y luego hasta lo último de la tierra y se sigue avanzando. Para este tiempo no se había descubierto América, ¿no? Eh, América todavía no había sido colonizada, así que el mensaje del Evangelio en el sur y en el centro llega por la Iglesia Católica y por el norte llega por la Iglesia de Inglaterra. Eso vamos a verlo más detalle con historia de cristianismo 2, más específicamente. Pero así se expandió el cristianismo. Lo último, un detalle bastante importante, es que el libro de Apocalipsis menciona las 7 iglesias de Asia
y cada una con sus propias características y sus desafíos, ¿no? Efeso perdió su primer amor, Esmirna fue elogiada por su fidelidad, Pérgamo es conocida por tolerar falsas enseñanzas, Tiatira es reprendida por su tolerancia a una falsa ministra, Sardis es amonestada por su muerte espiritual, Filadelfia es alabada por su fidelidad y perseverancia, y la Odisea es criticada por su tibieza. Estas iglesias ofrecen una visión de las diversas realidades de las comunidades cristianas. Y un detalle geográfico bien importante es que estas iglesias forman un círculo natural, vinculadas por caminos romanos, reflejando desafíos reales en contextos históricos específicos. Entonces, ni toda la iglesia está muerta, ni toda la iglesia perdió su primer amor, ni toda la iglesia es fiel ante las persecuciones, ni toda iglesia es intolerante ante las falsas enseñanzas. Cada iglesia enfrentó desafíos diferentes en contextos diferentes. Conclusión. El avance del cristianismo hacia Occidente desde sus humildes comienzos en Jerusalén hasta el establecimiento en Roma representa una transformación notable. El celo misionero del apóstol Pablo, sus viajes estratégicos y sus contribuciones teológicas fueron fundamentales en esa expansión. El legado espiritual y cultural de esta marcha hacia el oeste sigue moldeando la civilización occidental, influyendo en el arte, la filosofía, la ética y la ley. El legado espiritual y la cultura de esta marcha hacia el oeste sigue moldeando. Esto es el último párrafo. Entonces, con esto terminamos el curso de geografía, amados hermanos, geografía bíblica. Espero haya sido un curso bendecido, espero que haya sido para ustedes un curso rico en contexto. Gracias a todos los que han participado por esta clase en todo el año. Bienvenidos a los nuevos estudiantes que han ingresado a través de la Academia Pentecostal. Deseo que nos puedan acompañar en el próximo curso de Historia del Cristianismo. Y nada, hermanos, para mí ha sido un placer ser su profesor durante estas materias. Les deseo de todo corazón que tengan un bendecido, feliz año nuevo, que Dios les fortalezca y que podamos empezar el próximo año con la bendición del Señor, haciendo su voluntad. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones.